Este tema que vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, Senen, te va a encantar. Venga, espero que sí. A ver, vamos a ver. Es sobre las águilas de Tenochtitlán. La importancia de la divulgación cultural de este México. Hablando de México, ¿cuál México? Pues este México. Es un retrato, las águilas de Tenochtitlán, de la grandeza mesoamericana. Esta novela narra la vida de un guerrero mexica o mexica, ambientada con máximo rigor en medio de una época prehispánica. Y su autor se encuentra orgullosamente con nosotros. Don Enrique Ortiz, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Vicente. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Oiga, cómo no, me fascina la importancia de la divulgación cultural de México en este momento histórico que por cuestiones políticas nos confunden de qué México está en juego o de qué México hablamos. Don Enrique, no quiero torcer necesariamente la esencia de la conversación, pero ¿de qué México me habla en las Águilas de Tenochtitlán? Hablamos. Don Enrique. Sí, ¿me escuchan? Lo escuchamos. Sí, es antes de que se creara México. Esta novela se encuentra situada en 1487. En esta novela no vamos a encontrar el tema de la caída de Tenochtitlan o la presencia de Hernán Cortés y los españoles. Estamos hablando de décadas antes de que estos eventos sucedieran. Estamos hablando de cuando se da una rebelión chontal. 3 ciudades chontales, Alahuistlán, Ostomán y Teloloapan, ubicadas en donde actualmente se encuentra el estado de Guerrero, se rebelan en contra del poderío de los mexicas, quienes encabezaban la Triple Alianza. Por lo tanto, el gobernante de Tenochtitlan, Ahuizotl, que no es otro más que el padre de Cuauhtémoc, esto es importante para situarnos en el tiempo cronológicamente, Ahuizotl convoca sus ejércitos y decide marchar para sofocar a sangre y fuego esta rebelión chontal. En toda esta vorágine de eventos, pues va un joven llamado C. Ocelot, uno Ocelote, que alrededor de 18 años termina sus estudios en la Casa de la Juventud, en el Tepochcali, y tiene que cumplir con su servicio militar hacia el Estado mexica, hacia el gobierno mexica. Por lo tanto, marcha desde Tenochtitlan, pasando por lugares que nos son entrañables a los mexicanos, que nos encantan, que conocemos, como Cuauhnáhuac, Cuernavaca, como Tlachco, Tasco, y marcha con los contingentes pues de las ciudades que pues tienen siglos de existir, como Chalco, Coyoacán, Texcoco, Jaltocan, muchas más, ¿no? Tlacopan. Y de en medio de toda esta campaña militar, es una novela llena de acción, de combates, de sitios militares, de batallas. El joven se entera de una terrible conspiración que busca desestabilizar el gobierno de la Triple Alianza, y incluso esta conspiración amenaza la vida del propio líder de los mexicas, del propio gobernante de Tenochtitlan. Entonces, por todos los medios tiene que ver la posibilidad de detener esta conspiración, porque sí, sabemos que a los gobernantes mexicas de Tenochtitlan, si no daban los resultados esperados en el campo militar, sobre todo, si no obtenían victorias como lo demandaban las élites y la nobleza mexica, pues podían ser eliminados, podían ser destituidos. Y la única forma de destituir a un güey tlatoani, que significa gran orador en náhuatl, era a través de la muerte, a través del asesinato, a través del envenenamiento, como le sucedió a Tizoc, otro gobernante. Entonces, de esto va la novela, es retratar la magnificencia del mundo mesoamericano, lo esplendoroso de nuestras culturas originarias, sin una presencia española todavía.
es darle oxígeno a este relato que todos los mexicanos sabemos cómo termina, cómo es su desenlace, ¿no? Con la llegada y la subyugación y dominación, no solo de los mexicas, sino de muchísimos grupos originarios de lo que actualmente componen las tierras de nuestro país, México. Enrique, ¿por qué esta novela en este momento histórico? ¿Por qué surge? ¿De dónde surge? Sí, como lector asiduo, ¿no? Yo encontraba gran cantidad de novelas de, por ejemplo, los legionarios romanos, de los guerreros en la Edad Media, los cruzados, incluso de los soldados de la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Estas grandes culturas tienen este tipo de obras literarias para conocer la vida cotidiana, para conocer cómo era la guerra y mostrar un lado humano de la historia. Aquí aquí no buscamos mostrar estas personas como realmente eran, no héroes de bronce, no personajes idealizados. Aquí se busca mostrar el lado humano de esta cultura. Y bueno, yo buscaba y no encontraba una novela con estas características épicas, porque nuestras culturas tienen una gran cantidad de mitos, de leyendas, de héroes, ¿no? De gestas heroicas, y que creo, desde mi personal punto de vista, no han sido explotados como se ha explotado, por ejemplo, todos los mitos nórdicos, ¿no? Y tenemos series de fantasía basados en todos estos mitos europeos como Game of Thrones, o por ejemplo, todo lo que son los mitos clásicos griegos y romanos, ¿no? Nosotros tenemos toda esta riqueza, pues desde Teotihuacán, las culturas mayas, lo que son los mexicas, ¿no? Que forjaron este gran imperio en el posclásico, y pues al encontrar esta carencia, pues me doy a la labor de investigar, de leer todo lo que puedo por más de 4 años para obtener y escribir esta novela del sello de Grijalbo de Penguin Random House, que está disponible, Vicente, en todas las librerías, Gandhi, Sótano, en la tienda de los tecolotes y en las plataformas como Amazon. Busco mostrar la vida cotidiana de nuestras grandes culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque como mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos de ellas. ¿Quién más sino nosotros para compartir estas riquezas? Al explicar su novela, Enrique, solo percibo, y si estoy equivocado, corríjame por favor, algunos paralelos a pesar de los siglos con lo que hoy vemos, lo que hoy en día vemos. Pues sí, ¿no? Es el tema de, bueno, primero el tema pues de la violencia, ¿no? Eso para bien o para mal en nuestro país ha existido la violencia por siglos, por siglos. Basta situarnos, por ejemplo, en lo que fueron las guerras de conquistas hacia los grupos chichimecas del norte de México, ¿no? Que era una guerra sin cuartel, prácticamente en muchas ocasiones de erradicación de estos grupos. Por si fuera poco, ¿no? Después vienen esta situación de colonizar estas tierras del norte, ¿no? Todavía recordemos que para el virreinato México pues llegaba mucho más allá de lo que es el río Bravo y la violencia continuaba, ¿no? Y después nos vamos a tiempos de la revolución y después nos vamos a todo esto que era tiempos de saqueo, ¿no? Carreteras peligrosas. Entonces, bueno, la violencia sí ha estado, es un factor, creo, muy determinante en la historia de nuestro país. Vicente, podemos ver cuántas guerras, cuántas revoluciones y revueltas no ha habido en la historia nacional, ¿no? Planes planes y rebeliones que van a buscar diferentes objetivos, desde objetivos agrarios, ¿no? Hasta objetivos democráticos, luchas por el poder. Entonces, creo que esto ha estado presente en la historia de nuestro país por siglos y creo que nosotros nos vamos a morir y México va a seguir dividida como lo ha estado
pues desde que nos llamamos México, ¿no? Ahí a inicios del siglo XIX. Estamos platicando en vivo y en directo con Enrique Ortiz, autor del libro Las Águilas de Tenochtitlán y Zenén. Algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención, que no encontrarán conquistadores en esta novela. Pareciera que nos han sentenciado a contar nuestra historia en base a o con base a o en torno a la llegada de, y nuestra historia es nuestra, es antes incluso de los que llegaron. Y hacen falta muchos libros, muchos escritos, Vicente. Hace falta hablar profundamente de lo que era nuestra cultura ancestral, independientemente de que no se llamaba México en la conformación del territorio, sino cada pueblo tenía su propia definición, su lengua, su creencia, su cosmovisión, pero creo que hay que darle a ese México y a sus raíces el valor que representa, porque nos han hecho creer que los antiguos mexicanos o que las antiguas culturas que habitaban este territorio eran ignorantes, que nos trajeron los españoles la sabiduría, que nos trajeron los españoles la cultura. Pero entonces, ¿dónde quedan las estrategias de guerra, por ejemplo? ¿Dónde queda precisamente la sabiduría astronómica? Creo que me puedo imaginar que esta novela también recoge hechos históricos que estarán plasmados aquí en este libro, o no sé si me equivoco. Don Enrique Ortiz. Sí, efectivamente, por poner un ejemplo, alrededor del 300, 400 después de Cristo, existía una gran urbe, una gran metrópoli multiétnica, que era Teotihuacán. Y Teotihuacán fue en su tiempo, en el siglo IV, V, después de Cristo, una de las 5 ciudades más pobladas del mundo, solamente comparada con Alejandría, con Roma, con Constantinopla y con la ciudad imperial de China. Imaginemos la importancia del desarrollo urbano, arquitectónico, astronómico, porque también cabe mencionar que los antiguos nahuas sabían su año solar, ¿no? Sabían el Xiuhpohualli, sabían que tenía 365 días, ¿no? Como actualmente lo tenemos. Entonces, la civilización, el conocimiento ya existía en estas tierras. No porque no contaran con herramientas de metal, ¿no? Eso implicaba pues que fueran grupos atrasados, ¿no? Simplemente ellos tomaron otra vertiente de desarrollo. Entonces, es muy importante, sí, como bien comentan, enaltecer estas culturas, estos grupos originarios. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor entendimiento de dónde venimos. Y también vamos a saber y apreciar mejor nuestros tesoros, ¿verdad? Si nosotros sabemos el valor de nuestras zonas arqueológicas, si nosotros sabemos el valor de toda esta herencia, desde el Popol Vuh hasta todo lo que escribieron y registraron los frailes a través de estos informantes indígenas, pues bueno, es un gran orgullo y podemos cuidar, podemos valorar y podemos tener este interés, ¿verdad? Para visitar estos lugares y empaparnos de este conocimiento, sentirnos orgullosos como mexicanos, que evidentemente no podemos negar que tenemos muchas raíces. Las más importantes es la indígena, la segunda es la mediterránea, ¿no? Que viene de Europa, de España, y por qué no agregar también la tercera raíz que casi nunca se menciona, que es la africana. La gran cantidad, decenas de miles de hombres y mujeres fueron traídos de África en el siglo XVI para trabajar lo que eran los campos de cultivo, para construir, para trabajar la caña de azúcar y muchas más labores, ¿no? Entonces, este libro, ¿no? Simplemente nos habla de una de esas raíces y nos habla de una de esas raíces, ¿no? Don Enrique,
¿Dónde puede encontrar la gente el libro? ¿Dónde pueden leer Las Águilas de Tenochtitlán? Sí, lo pueden, está como ebook en las plataformas, por ejemplo, de Gandhi, de Amazon. Ahí lo pueden descargar rapidísimo para leerlo en sus dispositivos digitales. Si buscan el libro físico, en esas dos plataformas también pueden hacer la solicitud para que les llegue a su domicilio. Lo pueden encontrar también en Sanborns, lo pueden encontrar en las librerías a nivel nacional, desde La Ventana, Gonville, Sótano. Cabe mencionar, Vicente, que llevamos un mes y medio con la promoción y ya tenemos la primera reimpresión, ¿no? En tiempos de contingencia, en tiempos de COVID, ya tenemos nuestra primera reimpresión. ¿Por qué? Porque pues hay que leer de nuestras culturas, ¿no? Ya se escribe mucho de la conquista, pero ¿dónde quedan nuestros grupos originarios, ¿no? ¿Dónde queda nuestra riqueza indígena? ¿Qué mensaje le envía a las personas que nos están viendo y escuchando para cerrar, Enrique? Pues bueno, me gustaría remitirme a lo que es el Día de Muertos, ¿verdad? Sintámonos orgullosos de esta tradición, de este sincretismo que viene de ambos continentes, si no es que de 3 continentes. Disfrutemos esta identidad de mexicanos que nos hace únicos en el planeta. Pongamos nuestras ofrendas, recordemos a nuestros muertos y empapémonos del tema, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, qué felicidad y qué orgullo ser mexicano en estos tiempos, en el siglo XXI. Enrique Ortiz, éxito con las Águilas de Tenochtitlán. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues